Eco 360. Estamos de vuelta para nuestro último bloque y lo que nos gustaría hacer en los minutos que nos quedan es aprovechar la presencia de don Mario Galindo para hacerle la siguiente pregunta. Lecciones, así he denominado este último bloque para tratar de poner sobre la mesa algunas de las razones que nos trajeron hasta aquí. Se podría ir 5 años atrás, desde el 90 hacia acá, y podríamos tal vez enumerar algunas cosas, pero me gustaría, desde su experiencia, si nos pudiera compartir su opinión de qué nos llevó a esta debilidad institucional, a este momento que se vivió en los últimos 5 años. Bueno, mire, vamos a empezar por hablar de las cosas positivas que han ocurrido a partir del gobierno de Endara. Ha habido un crecimiento económico sostenido a lo largo de todos los gobiernos que ha tenido el país, con inclusión del gobierno de Martinelli. Claro que ahí hubo mucho despilfarro de fondos públicos, pero la realidad es esa. Ha habido un crecimiento económico sostenido que ha sido positivo. Yo debo reconocer que en buena medida ese crecimiento económico se debe al Tratado Torrijos-Carter. Se debe al hecho de que Panamá adquirió la propiedad y la administración del canal. El canal se ha manejado muy bien, pero todo eso arranca del Tratado Torrijos-Carter, al cual yo me opuse, por razones que algún día podré explicar en detalle. En otro programa. En otro programa. Pero yo no puedo sino reconocer esa realidad. Cosas positivas son esas. También es positivo, desde el punto de vista electoral y político, el hecho de que en los gobiernos presididos por Endara, Pérez Valladares, Mireya Moscoso y Martín Torrijos, no hubo candidatos oficiales. No hubo candidatos oficiales. ¿Oficiales en qué sentido? Candidatos que recibían el apoyo desbocado, desembosado, vulgar del gobierno. Eso no hubo. Había candidatos del partido de gobierno, pero casi que a distancia, ¿no? Pero ninguno recibió el apoyo descarado que recibió el candidato del presidente Martinelli. Ese hecho fue un hecho positivo. Martinelli acabó con eso. Tuvo un candidato oficial, entre ellos su esposa, que recibieron el apoyo total del gobierno y se incurrieron en unos excesos profundamente negativos. Esa experiencia hay que evitar que se repita en el futuro, lo cual requiere controles, pero muy eficaces, y reformas al Código Electoral para evitar que eso se produzca otra vez, con castigos muy claros y muy concretos para quienes se beneficien de cualquier exceso que se produzca en un torneo electoral futuro. Esa es una experiencia tan negativa que el país no puede permitirse el lujo de que se repita en el futuro. Por eso nos lleva a varias cosas, ¿no? Porque a muchas cosas. Tú puedes decir, bueno, podemos tener una legislación mucho más severa, puedes tener mayores controles, pero si tienes en la Fiscalía Electoral a un fiscal electoral nombrado por Martinelli, casi que con la línea partidista tuya. Así es, bueno, efectivamente, es verdad. Es lo que está pasando ahora mismo. Es verdad, efectivamente. Pero hay que tratar de buscar medidas para evitar que eso ocurra de alguna manera. Por ejemplo, en el caso de los diputados que lograron reelegirse por razón de ese financiamiento desbocado que recibieron del gobierno, eso no se puede permitir otra vez. Diputado al que se le compruebe que eso ocurrió, pierde la curul. Se manejó tanto dinero que yo llegué a decir aquí, no me quiero meter allá, ¿no? Pero para repetirlo, que cuando tú ves la cantidad de millones de dólares de fondos públicos que utilizaron en sus candidaturas, decían, prácticamente les pagamos la reelección entre todos los panameños. Bueno, una vez que eso se compruebe en un próximo torneo electoral, ese candidato pierde la curul automáticamente. Ahora bien, quiero aprovechar, como estamos hablando de elecciones,
quiero aprovechar para hablar un poco del tema de clientelismo antes de terminar. Y me recuerdo que en el proyecto de reforma de constitución de los notables, una de las soluciones que se planteaban en aquel documento para supuestamente atacar el tema del clientelismo de raíz era la de no permitir, es decir, prohibir la reelección de los diputados, por ejemplo, para que así, una vez ellos asumieran su cargo, estuviesen solamente preocupados por la tarea constitucional de legislar y fiscalizar a los otros órganos y no estar pensando de una vez en que tienen que beneficiar económicamente o con bienes y eso ocurre para reelegirse. Eso ocurre en otros países. Esa prohibición existe, creo que en Costa Rica, en México existe, pero no garantiza tampoco nada. Y tiene un aspecto negativo, o posiblemente negativo. Es que se va a acentuar entonces, y voy a explicar por qué, en mi opinión, se va a acentuar el control del órgano ejecutivo sobre el legislativo. Y lo dice bien, acentuar, porque ya existe. Por supuesto que existe, por supuesto que existe. ¿Por qué se va a acentuar? Porque llegan 70 y tantos candidatos, diputados neófitos. Nunca en su vida han sido diputados antes. No conocen el teje-meneje de la Asamblea. Mientras aprenden esto, el Ejecutivo se va a aprovechar de esas circunstancias y se va a acentuar entonces. Y cada 5 años el mismo cuento. Pero por supuesto. Bueno, el tema del clientelismo tal vez, aunque esa medida pudiera servir, tiene su parte negativa, pudiera tener su parte negativa. Otra de las formas de atacar el problema del clientelismo pudiera ser, don Mario, restringiendo o eliminando el financiamiento privado de las campañas políticas. Yo creo que sí, hay que restringirlo de una manera muy clara, muy concreta, con controles eficaces. Y al mismo tiempo, probablemente haya que aumentar el financiamiento público de las campañas políticas. En detrimento del privado, ¿no? En detrimento del privado. Porque de lo contrario, si usted no le pone coto al financiamiento privado, se va a acentuar el control de las clases plutocráticas sobre los torneos electorales. Y eso es totalmente negativo. Eso habría que reformarlo. Tratar de prohibirlo es una ilusión. Prohibir el financiamiento privado. 100% público es extremo. No es que sea extremo, sino que no se va a poder controlar. Igual van a encontrar siempre la manera. De alguna manera. Pero si un candidato no puede demostrar que no rebasó un cierto límite más allá del cual no se permite más gastos políticos. Si lo rebasa con financiamiento privado, tiene que haber una sanción muy clara que puede ser hasta que pierda la curul. Lo que no se puede permitir realmente que las clases poderosas económicamente sean quienes financien las campañas políticas. Sí, porque sabemos qué es lo que pasa después. Efectivamente. Don Mario, se habla mucho de la crisis de los partidos políticos y si uno ve el escenario actual, uno ve, el Partido Panameñista en el poder, un PRD muy complicado ahora mismo, muy confundido, muy penetrado por todo tipo de fuerzas, un cambio democrático que creo que tiene problemas y va a tener más problemas. Y uno ve un sector de la población criticando mucho los partidos, casi que pidiendo que desaparezcan, lo cual hay que ver con mucho cuidado, porque creo que hay que trabajar en su fortalecimiento. Absolutamente. ¿Cómo ve usted el futuro de los partidos políticos? Bueno, mire, el problema del descrédito de los partidos políticos no es un problema nacional, no es de Panamá, es universal. Usted lo ve en todos los países del mundo, que hay frente a la opinión pública, hay un descreimiento total de los partidos políticos, tal vez muy merecido, pero ¿con qué los va a reemplazar usted? Con las redes sociales. Eso no es suficiente. Sí. Con las redes sociales para que surjan grupos esporádicos. Sí. Anónimos incluso. Anónimos, eso no funciona. Hay que fortalecer los partidos políticos y esperar que efectivamente
enmienden sus errores. Pero usted lo ve en todas partes del mundo. Es que creo que hay que tener claro eso, ¿no? Que Mire, no por los errores que cometan los partidos políticos debemos buscar políticos, su desaparición, porque en debilitar los partidos políticos surge la oportunidad para personas que tengan otras intenciones. Sí, no, y además se convierten, los grupos de presión, los gremios se convierten entonces en los factores reales de poder, y eso no es conveniente. Pero en todo caso, en lo cierto, no se puede ocultar el hecho de que los partidos políticos son una pieza fundamental del funcionamiento de las democracias multipartidistas y abiertas. Esas democracias funcionan a base de los partidos políticos y tienen grandes defectos, enormes defectos. Pero ¿cuál es la alternativa? Un partido único. Esa es la pregunta. Como en Cuba. Como en Cuba. El partido único, como en la China comunista, el partido único. No, eso no es alternativa. Evidentemente no. Pero lo cierto del caso es que efectivamente la solución no está en eliminar los partidos políticos, sino en sanearlos, en mejorarlos. Pero mira, en las democracias abiertas, multipartidistas, el tema de la demagogia no es controlable. No es controlable porque... Hay que vivir con él. Lamentablemente hay que vivir con él. El filósofo español Sabater tiene un ensayo interesantísimo sobre ese tema. Y él dice a la postre, el elector quiere ser engañado, porque el elector lo que quiere es gratificación inmediata. Y el político que se presente en una campaña diciendo, mire, para resolver el tema del seguro social hay que aumentar la edad de jubilación y hay que... Hasta ahí llegó su campaña. Hasta ahí llegó, porque el contrincante dice, yo resuelvo el problema de otra manera. En un mes. En un mes. Entonces es una situación lamentable que hay que vivir con ella, porque no tiene solución. Me gustaría terminar con la siguiente pregunta. Volviendo al punto en el que arrancamos el programa. La administración de Juan Carlos Varela, a 10 meses de haber tomado posesión, a un año de las elecciones, ya pasó un año de las elecciones generales de 2014, si pudiera darle usted alguna recomendación o algunas recomendaciones a el gobierno de turno, ¿cuáles serían? No lo hago. ¿No lo hace? No lo ¿Prefiere no hacerlo? No, claro que no. Yo doy opiniones. Bueno, opiniones. La acabo de dar a lo largo del programa. Que vean el programa. Yo no doy recomendaciones a nadie, y mucho menos a quien no me las ha pedido. De manera que yo prefiero dar mi opinión. Eso es algo que deben aprender los políticos, creo, ¿no? De que no hay que dar opiniones si no te las han pedido. Recomendaciones si no me las han pedido. No. Bueno, dicen que cuando no tienes nada que decir es mejor, ¿no?, quedarse callado. Don Mario Galindo, muchas gracias por haber estado esta noche en Eco 360. Para mí ha sido un placer. ¿No? Gracias, Ricardo. Nosotros nos volvemos a ver mañana a las 8 de la noche. Chao. Bien. Eco 360.